Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos en El Mostrador en la Clave, estamos con Mirko Macari y Federico Joanón. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Fernando, ¿qué tal? Bien, a ver, tenemos varios temas porque incluso tenemos un contacto a las 9, así que... viene Roberto Isaacson de CADEM para acá, así que hablemos de las otras cosas. ¿Cuál es el ya? Pasó el remesón, pasó el sismo, quedan las réplicas de lo que fue la salida del ministro y ahora, por lo menos me parece a mí, se aprecia una voluntad que no se ve con mucha grieta en la democracia cristiana de buscar la salida del subsecretario de redes asistenciales Luis Castillo, o por lo menos hacerle ver al presidente Piñera que el Partido Demócrata Cristiano considera su presencia en el gabinete como un factor de sustracción de participación de cualquier cosa que se pueda hacer. Y eso me parece grave porque, de hecho, los votos demócratas cristianos son los votos que pueden permitir sacar leyes que el presidente tenga interés en sacar. No sé si que va a haber una suerte de presión de esa medida, pero podría haberla. Claro, mantener a Castillo no significa al gobierno cortar todos los puentes con el único sector de la oposición con el que tiene algunos puentes. Y por lo tanto la decisión política es mayor. Porque como dices tú, la DC está completamente cuadrada. No hay espacio para opiniones distintas, disidentes, por lo que representa Carmen Frey. Más que, yo te diría, la familia es Carmen Frey, ¿no? Que tuvo la voluntad política de iniciar la investigación por la muerte de su padre, incluso contra una posverdad instalada, ¿no? Que era el asunto del envenenamiento, y que ni siquiera discutía su otro hijo, el expresidente Frei Ruiz-Tagle. Déjame hacer una precisión histórica. En realidad la que empezó fue la hermana de Carmen, fue Irene. Si no me equivoco. Después lo asumió Carmen como muy propio, políticamente. Pero la querella... No es Irene, bueno, puede no ser Irene, porque no me acuerdo el nombre de pila quizás, pero no es Carmen la que hizo la querella, fue la hermana. La hermana fue la que inició, después fueron subiendo, porque al principio no creían. Así que es muy difícil creer que te mataron al papá, ¿no? Entonces hay todo un proceso en la familia Frey, al final se unifica y está toda la familia detrás de la investigación apoyando al abogado Varela. Yo creo que tiene muchas aristas, esto que tú mencionas, Fernando, del subsecretario. Tiene la arista política que la democracia cristiana se cuadra con una situación que no puede dejar de cuadrarse. Le mataron al líder histórico, ¿no? No tiene ninguna posibilidad, no hay orilla por otra cosa, no hay margen, y muy bien que lo hagan. Estamos hablando de un delito de lesa humanidad, es decir, en dictadura, agentes de la dictadura matando a una persona. Si además le pones que esa persona había sido presidente de la República, llegamos inmediatamente al magnicidio, ¿no? Es decir, y el único que ha habido en Chile. Es muy grave. Entonces políticamente le rebota al gobierno y en algún momento no me cabe ninguna duda que va a tener que sacar a Castillo. Es decir, probablemente aproveche el próximo ajuste de subsecretario para sacarlo a regañadiente. Y políticamente tiene otra lista más. Es cómo llegó Castillo ahí. Si ya se sabía que Castillo tiene un montón de procesos en contra de distintos tipos desde el punto de vista administrativo en relación con su gestión en otros trabajos, pero políticamente ya se sabía que estaba muy, muy adentro del caso Frey, impidiendo que se supiera los resultados de una autopsia que se le hizo al expresidente, donde empezaban a haber pistas de que había sido asesinado. Entonces eso es muy grave y hay una gran diferencia de cuando fue antes subsecretario, porque desde que fue en el gobierno pasado de Piñera y hasta ahora,
hay no solo el expediente ya se conoce, y antes no se conocía, el expediente judicial, sino que además hay declaraciones de él donde hay reconocimientos. Entonces, es muy grave. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo llegó? Todo indica que es otro error más de Larroulé, el que hace de líder y cabeza del segundo piso de la moneda. Y si eso es así, ya la cantidad de condoros del señor Larroulé, oye, se cuentan con los dedos de ambas manos, no de una. Déjame los pies. Con los dedos de los pies también, claro. Oye, porque es la cercanía a la UDI. Sí, pero déjame comentar, o más bien mostrarles una cita. Abro comillas. Quiero manifestar mi preocupación porque el nuevo subsecretario de salud, de redes asistenciales que han nombrado, el señor Castillo, es una persona que negó sistemáticamente en la Universidad Católica que existió una pseudoautopsia al presidente Frei, cosa que vino a descubrirse casi 20 años que fue falsificada en los libros del año 92, 10 años después de su muerte. Esto ha sido encubierto permanentemente por médicos de la universidad, entre ellos el nuevo subsecretario, señor Castillo. Estoy citando literalmente a el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle hace 8 años. Sí, porque cuando el expresidente se convenció de que su padre había sido asesinado, ya se cuadró completamente y empezó a hacer una cara pública. Hace 8 años cuando nombraron por primera vez a Castillo, por lo tanto, lo que conversamos con la ministra en la primera parte de la entrevista anterior, era que ella me había preguntado antes de la entrevista, yo le dije, ¿qué tal? ¿Cómo está el remesón? Así una cosa coloquial. Y me dijo, sí, ¿había habido? Me dijo, discusión sobre la situación anterior. Y yo dije, sí, Eduardo Frei Ruiz-Tagle lo habló. Y encontré la cita. Oye, pero no, y te digo, si eso ya es una cita oficial, la que tú acabas de leer, de un expresidente sobre el crimen de su padre, expresidente también. Pero esto ya en el mostrador lo publicamos hace mucho tiempo, hace muchos años, apenas se descubrió la autopsia que estaba escondida, guardada en la Católica y que daba pistas que había sido asesinado el expresidente Eduardo Frei Montalva. El mostrador lo publicó, fue el primer medio en publicarlo, y ya aparecía, claro, un periodista nuestro de aquella época, Jorge Molina, gran investigador. Llegó a sus manos esto, nosotros lo publicamos y ya en ese momento se sabía quiénes eran los que habían parado la difusión, y estaba el señor Castillo entre ellos. Entonces estamos hablando de algo muy antiguo, es una desprolijidad muy grande que va, en algún momento alguien tiene que pagar el costo de tanta desprolijidad, y por eso menciona Larroulé, pero de que Castillo va a salir en algún momento. Y la última arista que me gustaría mencionar, que se ha dicho harto ya de esto, pero que para ver el lado medio lleno y no medio vacío, qué bueno que pasen de vez en cuando estas cosas, estos remesones, para que se vuelva a conversar del tema de los derechos humanos y de la necesidad de protegerlo y de sancionar a los que los violentan e infringen. Los derechos humanos son un estándar mínimo de la sociedad civilizada, de los países civilizados. Es desde ahí que se construye una sociedad, un pacto común para vivir, ¿no? Desde ahí. Y esa elaboración de los derechos humanos post Segunda Guerra Mundial es algo que Chile no puede retroceder. Y en algún momento empezó a haber un retroceso. Y empezaron a relativizarse cosas, que el Museo de la Memoria, mira, que el contexto, que lo que ocurrió. Y cuando se empieza a relativizar algo tan grave como la violación a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, hay ese piso empieza a tambalear. Bueno, y por eso que creo que al final, viendo el lado medio lleno de este tremendo condoro del gobierno sucesivo, primero nombrar a una persona que relativiza el Museo de la Memoria y la importancia histórica para que nunca más en Chile, y lo nombran ministro de Cultura, ya tremendo condoro, y todo indica que también fue Larroulé el que le puso ese cachito al presidente Piñera. Llegaste hoy día larruleteado. Claro. Y después este subsecretario de Salud, de redes asistenciales, vinculado al crimen de lesa humanidad contra el expresidente Frei Montalva, porque fue realizado por agentes de la dictadura, de la forma más atroz posible, a través de venenos, ¿no? Es una cuestión escalofriante. Entonces, cuando ya eso empieza a relativizarse, quiere decir que hay que conversarlo.
y ha servido. Llevamos varios días en este país conversándose el tema. Y el gobierno ha tenido que echar pie atrás, y va a tener que echar a pie atrás también con Castillo. Y se hace una manifestación bastante masiva, ¿cierto?, por el mundo de la cultura frente al Museo de la Memoria el día miércoles, ¿cierto? Entonces, eso yo creo que hay una energía ahí como para decir, ya, desde aquí se construye Chile de nuevo y no para abajo. Ahora, el problema es que al gobierno, la UDI y RN le dicen aguante. Obvio. ¿Ah? Pero no va a poder aguantar mucho. Obvio, y le dicen aguante. Porque esto se trata de internamente, nosotros tenemos mucha queja si el gobierno cede. Porque los partidos están compuestos por militantes y los militantes están convencidos de cosas duras. Son ellos contra los otros. La lógica de la militancia es binaria. ¿Ah? Por eso es básica de gobierno-oposición. Entonces, tiene un problema interno. Es un problema para ellos, un problema grave. Pero Luis Castillo lo sostiene la UDI, claro, porque es sacar a Castillo inmediatamente después de haber sacado a Roja. Ya se consideró, ya tuviste las caras agrias de La Moneda por haber tenido que ceder a Roja, entregar a Roja. No lo hicieron convencidos, entendieron que habían sido derrotados por Twitter. Por Twitter y después por la gente del mundo de la cultura, que se sumó a esa tremenda energía que se construyó en pocos días, de sábado a lunes en la mañana, las redes sociales. Era una energía que el gobierno no aguantó, ¿no? Y ahora tiene menos energía en las redes, pero está en el escenario político convencional. Yo recuerdo. Pero eso es la mirada política, que como una mirada, real. Pero lo que pasa es que es una mirada chica igual. Si el gobierno tiene que entender que con el tema de los derechos humanos y su protección no se juega, no hay equilibrio, no hay que un partido me dice que sí, que el otro que no. Y en eso así debería ser. Claro, y yo creo que Piñera tiene una oportunidad histórica para volver a poner un punto. Ojalá lo haga. Es verdad. Lo que me recordó a mí, esto y lo decía ayer, a mí me recordó lo que más se ha parecido a esto que ocurrió en materia de derechos humanos. Fue una cosa increíble y es sorprendente en el primer gobierno del presidente Piñera, recién empezando, que fue Barrancones. Barrancones parte con un tuiteo sobre... En la época que las redes sociales eran mucho más débiles que ahora. Parten con un tuiteo y una marcha gigante que se forma casi espontáneamente y empieza a desplegarse ese día o al día siguiente de que se conoce esta situación, después de que había sido anunciada la termoeléctrica ahí, y termina pocos días después con el presidente haciendo el llamado famoso al dueño diciendo que no, corre la termoeléctrica y chao. En esa época hubo mucha crítica por parte de el mundo en torno al presidente Piñera, porque ahí había un proceso formal que él se saltó con el telefonazo. Por eso es algo muy distinto. Claro, que es distinto. Pero sí en cuanto a la fuerza de las redes sociales. Exactamente, en cuanto a la fuerza de las redes sociales y la transformación de esa comunicación por Twitter en gente en la calle, es lo más cercano que yo me acuerdo así de rápido que haya pasado. Sí, pues vamos a ver, la presión de Twitter, más el mundo de la cultura, generó una presión de cuánto fueron, de sábado a lunes, 2 días. Sí. Que sale la información el sábado, 2 días. Vamos a ver cuál es la fuerza de los partidos versus Twitter, porque estos son la DC y los partidos de la oposición haciéndole el gallito al presidente. Así es, sí. Mira, han pasado cosas, ¿no? Eso te digo, yo quería también ver el lado bueno, y no solo el lado de los conflictos, sino el lado bueno. Incluso el ministro Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos, así se llama la cartera, ¿no? Justicia y Derechos Humanos, que también está con un flanco. No nos olvidemos que él protegió a Colonia Dignidad, con todo lo que eso significa, a principios de la democracia, ¿no? De la vuelta de la democracia, en los años 90. Siendo senador por la zona. Y entonces salió ayer muy categóricamente defendiendo el Museo de la Memoria, diciendo que es un proyecto que no puede faltar. No lo dijo así, pero que es un desde. Y eso lo pone, da el paso que tiene que dar, ¿no? Falta el presidente Piñera, claro que dé el paso que no puede faltar. Sí, pero para dar ese paso
va a tener que resolver ante la situación de Castillo, tomar una decisión respecto a la situación de Castillo. De Castillo, que esa es la forma. Bueno, es que al tomarlo va a dar el paso. Lo que pasa es que va a tener que resolver la situación que tiene con la UDI. Oye, el problema que tiene con la UDI, ¿no? Hasta ayer la decisión era respaldarlo. Era respaldarlo. Completamente. Sí, salió Chadwick a respaldarlo. A Castillo, el Parlamento tenía que... Bueno, a Rojas al principio lo respaldaron también, hasta que lo respaldaron. Yo hablé ayer con un par de personas que están en el circuito de gobierno y estaban convencidos que la decisión era inquebrantable de... Porque lo están, la línea Maginot, sí. Claro, porque lo están viendo como un gallito, como defender la línea Maginot. Claro. ¿Cierto? Defender la prerrogativa presidencial. Claro, la alternativa no defenderlo, da una señal de debilidad al interior del gobierno. Están equivocados. Creo que la debilidad es no dar el paso cuando te equivocas, porque aquí hay una clara equivocación y la debilidad se muestra al no dar el paso rápido, ¿no? Porque ahí estáis mostrando debilidad poniéndote más duro de lo que tienes que ponerte. Ahí se puede mirar por ambos lados. Yo creo que es tan débil. Una concepción pequeña de la fuerza, pero están capturados de esa concepción pequeña. Claro, sin duda. Bueno, eso es por el lado de lo que queda en términos de los extractores producto del cambio de gabinete. Yo sé que vamos a hablar con Isison a las 9, pero casi te podría apostar. ¿Qué? Que Piñera puede cambiar de actitud frente a Castillo cuando le llegue la encuesta. Que para él es muy importante. Alguna encuesta privada, interna, sí. Claro. Y yo te podría casi apostar que la jugada de ayer de la expulsión de los 51 colombianos es una medida desesperada, ¿no? Porque probablemente los sondeos diarios que se hacen en La Moneda para medir coyunturas así álgidas deben haber arrojado que en su base de apoyo se había debilitado por la salida de Rojas. Muy probablemente mucho votante duro del gobierno lo leyó como una debilidad frente a la presión de la izquierda. No, y además y salieron a blindarse rápidamente, recetándose abrieron Canal 13, abrió ayer con la noticia de los colombianos, la segunda los traía en portada, desplegaron todo su poder para desviar la agenda a otro tema y mostrarse es un caballito de batalla, inmigrante, un caballito de batalla. Y le va bien, y le va bien, con eso claro. En las encuestas, ¿no? El Halley de Piñera, el Halley. Oye, sí me acuerdo, y fue una puesta en escena, cuestión de ver la foto, ¿no? Cada inmigrante al lado con dos tipos o hombres, mujeres del PDI. Sí, oye, es completamente una puesta en escena, porque pueden expulsarse inmigrantes que tienen, malos antecedentes penales, se pueden expulsar callados. ¿No? En un avión de Bafacho, como lo hicieron, pero callado. Tenía que darle la imagen a la televisión para que abrieran los noticieros, pues si no. Oye, todos vestidos igual, los mandaron a hacerse una fuerza, demostración de fuerza. Pero además lo que eso genera no es tanto el impacto por lo que se mostró, sino que por el anuncio, que van a echar a 2.000. Esta es la primera barta. ¿Cómo se puede saber ese número? Porque tú ya sabes... Son operaciones comunicacionales, porque no creo que lo puedan saber. Claro, ¿cómo puedes saber tú el número total de inmigrantes que están con este tipo de cosas afuera? Tú en el momento que anuncias que van a ser 2.000 y hay algún inmigrante que tiene la situación rayada, se te fuga, supongo yo, ¿no? Trata de evitar ir a los lugares naturales, o sea, no me parece que sea una medida incluso hasta media lógica policialmente. Tenemos que notificarnos que los inmigrantes son un comodín. Cuando le falta una carta al gobierno, saca ese comodín porque ya es un comodín probado. Funciona. En su base de apoyo, repito. Sí. Permite dar esa señal de fuerza cuando el gobierno aparece débil sacando un ministro. Sí, es entendible desde el punto de vista de la política chica, claro. Político, que es la esencia, que el... Telepolítica, sí. Claro, que desgraciadamente el problema de la política, que está capturada de esas lógicas pequeñas. Oye, vuelven... Esto voy a pasárselo porque este es uno de los temas favoritos de Federico. ¿Cuál? Vuelven a haber noticias respecto de SQM y el proceso... que no está, por si acaso, todas estas cosas de las que estamos hablando no significa que se suspendieron las cosas en los juicios de SQM ni se han parado las investigaciones en otros lados. Estos son problemas nuevos,
derivados todos de la llegada de Mauricio Rojas y salida de Mauricio Rojas del gabinete. Pero ustedes traen una noticia sobre esta empresa Copra. Sí. ¿Por qué no nos cuentan un poquitito de eso? Mira, Copra fue una empresa que se ocupó para triangular dineros hacia la UDI, para financiar ilegalmente a candidatos de la UDI. Esa empresa en origen la constituyó Lucho Cordero, en la UDI profunda, Lucho Cordero, Longueira y Chadwick, el mismísimo. Al rato se salió Chadwick, se salió Longueira, si mal no recuerdo, y siguieron las señoras de ellos. Y una sociedad que en algún momento, cuando Longueira necesitaba plata para campañas, por lo que se sabe a esta altura, campañas políticas, y ya las platas legales no alcanzaban, y Sokimich le seguía entregando plata, lo que se hace es triangular, es decir, le aparece prestándole plata Copra a Longueira, y después aparece pagando Longueira, esos serán 100 millones los que me estoy acordando, puede ser más. 100 millones aparece pagando Longueira de vuelta a Copra, y a través de... si no me equivoco, la señora Valdivielso, que era su asesora más cercana. La Titi. Entonces, es una sociedad que nació en el riñón profundo, la UDI, y terminó, es decir, por lo menos, no sé qué otras actividades hizo, pero claramente participó en la triangulación de platas ilegales a la política. Y lo relevante es que no solo porque es el riñón de la UDI para financiar ilegalmente campañas de la UDI, sino que está ahí metido también Pablo Longueira, una vez más. Longueira, que tiene acusaciones serias de financiamiento ilegal de la política a través de conseguir facturas y entregar facturas y boletas falsas, sino que además sabemos también que por cohecho, porque siendo funcionario público recibió dinero para ciertos... y era una especie de funcionario a sueldo de Sokimich, de Contese. Ese es el caso Copra. Por eso es interesante ir poniendo, y lo que hemos hecho en el mostrador, es ir poniendo el foco en distintas distintas aristas de un caso enorme, más allá de los resultados finales del juicio oral. Pero lo real es que hay antecedentes de eso. Vamos a ver qué pasa de ahí, ¿no? Porque Longueira es uno de los acusados. Los otros que participaron en Copra, en esta triangulación ilegal, ninguno está acusado, están citados de testigos. Sí. Pero acuérdate que en estos casos gigantes, muchos testigos fueron gente que se salvó de ser acusado nomás, no porque no tuviera nada que ver y solo fueron testigos lejanos, sino que porque el fiscal tiene que ir tomando decisiones. Ya, a este lo dejo de testigo para poder tener cómo probar cosas contra el acusado, a este lo dejo ahí, quizás después deje de ser testigo y pase a ser acusado en otra causa, pero tiene que ir tomando decisiones. Y en este gran causa, macro causa, que es la causa más importante que se va a conocer en Chile de corrupción política, que es Sokimich, SQM, hay 16 acusados, no hay más. Estamos hablando de Longueira, ¿cierto? Estamos hablando de Pato Contese, que es el único que arriesga pena efectiva, porque los delitos que se investigan estaban con penas muy bajas cuando se cometieron. Ahora se le han ido subiendo, afortunadamente, porque si no es un absurdo. Marcelo Rosa, hay un montón de gente acusadas, pero son 16. Está Meo, en fin. Y hay 600 y tantos testigos, porque no hay otra calidad en estas cosas, si o eres acusado o hay de testigos, pero de entre los testigos, por eso es interesante ir poniendo en las distintas aristas el foco, hay mucha gente que pudo haber estado acusada, o que son necesarios, aunque hayan participado de alguna forma en el delito, sea como cómplices, como autores, o encubridores, están como testigos, zafaron, por así decirlo, porque el fiscal, el sistema los necesita de testigos para poder condenar a los más grandes de los culpables, a los más culpables, por así decirlo. Entonces hemos ido poniendo el foco y luego la próxima semana van a venir 2 o 3 nuevas notas sobre estos que le hemos llamado SQM Papers, ¿no? Porque son papeles oficiales que todavía no se han dado a conocer a la opinión pública
pero que nosotros los tenemos en el mostrador. Son documentos de SQM. Son documentos oficiales de la Fiscalía. Son cosas que están en el expediente judicial, están en la carpeta investigativa. Así que nos queda un rato. La próxima semana vamos a sacar 2 o 3 nuevas notas, por ejemplo, vamos a poner las notas vamos a poner el foco la próxima semana por ejemplo, en los lobistas, podría poner un nombre más elegante, pero en los lobistas. Los lobistas que participaron, sea generando puentes entre Soquimich y otras empresas y candidatos para financiar ilegalmente la política u otras participaciones. Ahí me imagino que debe haber una fila bien transversal de lobistas, ¿no? Deben ser todos del mismo sector. No, pero hay varios lobistas y efectivamente transversales, y voy a hacer un tan para esperar a la próxima semana cuando salga la nota. No lo voy a nombrar ahora. Hacemos un alto y volvemos con el mostrador en la clave. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. En esa base estoy de acuerdo. Me parece que Estadio Seguro debería ser otra cosa. Pero absolutamente. Distinto de qué. Ahora, me importa un carajo quién sea la cara de Estadio Seguro. Porque de verdad, las 2 caras que tuvo Estadio Seguro no tenían idea de lo que hacían. Pero me parece que la persona que estoy hoy día está más capacitada que esos 2. Chico Peñalillo, Pancho Aguiluz, Manegrán, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. Hagamos la nómina completa, los 23 mundialistas que fueron a dar la hora. Creo que no se mete tan bien como Marcelo Díaz entre los centrales, pero se sabe meter. Sí. Pero está siempre mejor ubicado. Y sin hacer su mejor partido. Exacto. Pero la luchó mucho. Algunas veces 3 japoneses encima. Cónclave Deportivo. De lunes a viernes, justo al mediodía. 92.9. Somos fútbol. Somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana. 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Querida excusa, ya no te quiero. El tiempo que pasé pensando en ti, ahora lo ocupo decidiendo si ir a las ruinas de Tulum o a la playa a relajarme. No dudes más, haz que las cosas pasen. En agosto, Banco Security te apoya para que realices ese viaje soñado, pagando tus vacaciones de 4 a 12 cuotas sin interés en Travel Security con tus tarjetas One o con tu crédito de consumo a tasa preferencial. Cotiza y compara. Si aún no eres cliente, descubre si tienes una oferta preaprobada en bancosecurity.cl. Banco Security. ¿Quieres? Puedes. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Hay un agua para... Amor, ¿estás a lavar la ropa? Y un agua para ti. Agua purificada Manantial. Aprovecha y solicita el servicio de agua purificada Manantial en tu casa. Ten una máquina que te entregue inmediatamente agua fría y caliente con 3 botellones de 20 litros todos los meses por solo 16,490 pesos. Para más información, entra a www.manantial.com. Manantial es vida. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Volvemos al mostrador en la clave y ya está con nosotros sentado aquí en el estudio Roberto Isaacson. Tú eres... ¿Qué de CADEM? Porque te he visto como 3 títulos en CADEM. No, yo soy gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos. Ese es el título completo. ¿Y alcanza la tarjeta de visita de qué tamaño? No alcanza para poner toda la cuestión. Lo que pasa es que tengo un doble rol, efectivamente. Uno es
estar a cargo de la encuesta pública de Academ, que es Plaza Pública, valga la redundancia, que es nuestra encuesta semanal, y por otro lado estoy a cargo de los estudios cuantitativos. Academ es una empresa de investigación de mercado que se dedica a hacer estudios de marketing, de experiencia, de asuntos públicos para el Estado, para instituciones que tienen una relación con lo público, y esa área en específico que yo estoy... Y además saca la encuesta. Lo que financia tu hobby. Exacto, lo que financia la entretención semanal es efectivamente hacer encuestas a la industria. Y a eso yo me dedico, digamos. Y luego hay otra área en Academ que es el mundo más cualitativo, ¿cierto? Focus, grupo de entrevistas en profundidad, etnografía, y ahí hay otro gerente, Andrés Costa, que le mando un saludo. Oye, antes de entrar en esto, ¿qué tanto ha golpeado Academ o sientes tú que has golpeado Academ todo lo que se plantea respecto a la metodología, esto de que sean, qué sé yo, contactos espontáneos a las salidas del metro o en determinadas situaciones, versus lo que, no sé, la CEP establece como la cátedra de lo que deberían ser las encuestas? La verdad, nada, porque los clientes entienden que las metodologías están al servicio de los objetivos, digamos. El mundo desarrollado ha avanzado ya por muchas veces más rápido que nosotros en la combinación de distintas metodologías, telefónico con online, telefónico con cara a cara, incluso telefónico con punto, como hicimos nosotros acá en Chile. Ahora, nosotros estamos hoy día usando solo celulares, ya abandonamos el punto, porque era una cuestión ridícula. Había efectivamente una crítica muy asociada a ciertos encuestadores más académicos que no les gustaba el punto, y para nosotros era más caro hacer el punto. Es el punto de afluencia, claro, es en el fondo identificar, cada comuna tiene más de 300 puntos de afluencia. Entonces tú sorteas esos puntos y vas donde la persona que a ti te interesa recolectar, porque nuestra encuesta era una encuesta de cuotas. A mí me interesaba llegar a una persona que tiene 45 años, es de nivel socioeconómico bajo y que por teléfono fijo jamás lo voy a encontrar porque trabaja. Cine Roxy. ¿Ah? ¿Sin? Cine Roxy. Claro. Ahí en el centro. Y lo mismo para los niveles altos. O sea, la probabilidad de que yo pueda encontrar a Fernando Paulsen en un teléfono fijo es nula. Pero sí lo podría encontrar caminando por alguna intersección de alta afluencia. El bar Negroni de Bellavista. Exacto. Nosotros lo que hicimos ahora fue cambiar, en el fondo hacer un cambio, que es un upgrade de alguna manera de nuestra metodología, porque usamos solo de teléfonos celulares. Tenemos un marco muestral de 18 millones de teléfonos celulares. El 60% son teléfonos de prepago, el 40% son teléfonos de contrato. Y en el fondo hoy día es una muestra probabilística, y que además nos permite mayor profundidad territorial. Nosotros hoy hacemos, en cada semana tocamos más de 180 comunas. Entonces es una encuesta que está muy diversificada en términos de la profundidad geográfica con la que puede alcanzar hoy día el teléfono. Entonces que estamos bien contentos con el nuevo producto. Y además, en términos prácticos, es mucho más barato. No, sin duda es mucho más barato que la cara a cara, pero además en términos prácticos está semanalmente legitimada por cada vez que sale un titular de cómo sale la encuesta académica. Al final, las encuestas funcionan en la medida de que sus datos se publican y se genera un movimiento en torno a esos datos. Pero también en la medida en que tienen una consistencia con la realidad. Mira, yo no me voy a olvidar nunca lo que me dijo Roberto Méndez cuando yo llevaba 3 días trabajando con él. Y uno está aprendiendo a hacer las cosas, ¿sí? Y aprende a graficar. Y a veces cuando uno grafica y construye el dato y lo lleva a un PowerPoint, se puede equivocar. Entonces él me enseñó que cuando el dato que tú estás graficando no es consistente con la realidad, no es que la realidad esté equivocada, lo más probable es que esté equivocado el dato. Entonces, lo que ocurre es que nuestra encuesta se termina validando porque está mostrando una realidad. En este caso de la aprobación presidencial, por ejemplo. Si nosotros teníamos durante 2 meses, 3 meses, los primeros 100 días de Piñera, en torno a un 60% de aprobación, y luego en 15 días se cae esa aprobación a un 45%, si no hubiera pasado nada, ese 45% no vale nada. Claro. No estaría explicando nada. No asocias. No asocia. Sí. Pero como efectivamente tenemos la capacidad hoy día de asociar esa caída en la aprobación con un fenómeno político que ocurre y que es consistente y en el fondo de alguna manera los mismos opinólogos, los analistas explican, ¿cierto? Tiene un sinónimo con la realidad y por lo tanto la encuesta funciona. Y además yo creo que la gracia de nuestra encuesta, a diferencia de otras, es que logra explicar el fenómeno. Porque como es una encuesta semanal que al mismo tiempo mide la coyuntura, nosotros tenemos la capacidad de intentar, no siempre ocurre, pero intentar hacer un zoom sobre esa coyuntura que explica el fenómeno de la aprobación en este caso.
Entonces yo creo que eso la va de alguna manera enriqueciendo y enriqueciendo el análisis. Roberto, tú trabajaste haciéndole encuesta a Piñera en su primer gobierno. Sí. Y yo siempre he observado que las encuestas son un factor más, por cierto, pero se han puesto un factor central de la política en la medida que los actores las relevan como un factor decisivo, y particularmente Piñera. Y eso es lo que te quería preguntar, ¿por qué Piñera vive tan dependientemente de las encuestas? Porque tú ves una caída mirado desde afuera, de 60 a 45 por unos conflictos. A mí me parece algo que es relativamente normal, que debería ocurrir si tú ves la aprobación de presidente en América Latina. 45 no es poco. No, es una buena aprobación. Es bastante, es una buena aprobación. Te permite flotar. Entonces, más que el número, es la interpretación del número. ¿Por qué esta sensación de que Piñera se vuelve loco cuando cae? A ver, yo voy a poner un matiz sobre eso. Yo no creo que sea solo Piñera. Yo creo que son todos los presidentes. No nos olvidemos que la presidenta Bachelet descabezó a todo su comité político. Sacó por primera vez en 20 años al ministro de Hacienda. No una vez, 2 veces. Todos los presidentes reaccionan de alguna manera, no solo a la encuesta, y ahí la encuesta es un factor más en la toma de decisiones que tiene que ver con un ambiente político determinado que se crea. Ahora, efectivamente, desde mi punto de vista, yo creo que la razón por la cual, por ejemplo, en este caso Piñera realiza un cambio de gabinete, no es solo por una reacción, como se ha dicho, comunicacional producto de Varela. Yo creo que lo que estaba generando Varela es una cuestión mucho más profunda y que el presidente Piñera la leyó de forma correcta, que es que Varela lo que estaba haciendo era instalándole dentro del gobierno algo que Piñera quiere dejar muy atrás, asociado solo a su primer gobierno, que era el gobierno de los empresarios, el gobierno de la élite, el gobierno lejano de la realidad. Y eso es el bingo. El bingo tenía el riesgo de ser los patines de Bachelet o la educación... la retroexcavadora. La retroexcavadora o la educación como... Un concepto que te fonda. Entonces era un concepto que efectivamente tenía una amenaza de muy largo plazo. Y además tenía otro problema, que es que si Piñera lo seguía sosteniendo y Varela la volvía a hacer, ya el responsable no era Varela, sino que era el presidente por sostenerlo. Entonces, no es que desde mi punto de vista Piñera reaccione en sí mismo a las encuestas, sino que reacciona a algo que puede ser mucho más complejo en el largo plazo. Ahora, se le enreda efectivamente con el cambio de cultura, que era más bien para que Varela no salga solo, había que rodearlo de algún cambio. Ese cambio involucró a una ministra que no tenía las redes políticas suficientes para sostenerse, era una apuesta personal más bien de Piñera, que tampoco había mucho ruido en el mundo de la cultura, y se le abre este flanco, digamos, que da cuenta de mayor desorden. Ahora, mira, en ese sentido, desde mi punto de vista, la caída en la aprobación presidencial se explica por 2 factores. En el centro están las expectativas, y las expectativas estaban asociadas a 2 temas. Orden, vamos a ordenar la casa, que es lo que de alguna manera sostuvo la aprobación presidencial en el 60%. Mira, otro dato, nunca antes habíamos tenido un presidente con tan alta aprobación presidencial en los primeros 100 días. Desde el 90. O sea, Piñera tuvo un comienzo bien increíble. Caballo inglés. Y que mareó a muchos, efectivamente. O sea, este 60% era muy diferente a cómo se habían comportado los gobiernos anteriores, y estaba asociado a ordenar la casa, en inmigración y delincuencia principalmente, y luego en el fondo, tiempos mejores, expresado en economía, en generación de empleo, y se empezaron a frustrar las dos. Primero, esta idea de los tiempos mejores, y ahora yo lo que veo es desorden. Entonces, de alguna manera, es posible pensar que la aprobación pueda seguir cayéndose un poquito las semanas que vienen, producto de este desorden que se ha instalado al interior de la moneda. Por eso es coherente la tesis de que en este clima rápidamente el gobierno toma su caballito de batalla, su gas, su comodín, hablábamos la primera parte, que es tema inmigración, agarrar inmigrante, ponerlo arriba del avión y que se vea y que sea aparezca, claro. Porque efectivamente lo que hay que tratar de hacer es recuperar esa sensación de que estamos ordenando la casa, que creo que es lo que se valoró del presidente Piñera en los primeros 100 días. Es un contraste. Ahora a mí me llamó la atención, hablando del orden, es que por un lado Chadwick está ordenando la casa, y por otro lado el presidente Piñera estaba en otra pauta, en otro lugar, haciendo otra cosa. Y el presidente lleva 7 pautas en 4 días. Y eso habla un poquito también de que hay un desorden comunicacional, que el gobierno perdió, está tratando de recuperar de alguna manera la agenda, que la perdió producto del tema del debate de los derechos humanos instalado por la salida del exministro Roja.
y que no han logrado volver a encontrar el tono. Piñera estuvo muy ordenado en los primeros, estaba escogiendo sus batallas. No, y hermosas comisiones, logró generar personas de la oposición que participaran en ellas, incluyendo el Frente Amplio. Y claro, se veía ordenada la cosa, pero la esencia de las personas y la esencia de las cosas no pueden disimularse mucho tiempo. El presidente Piñera es una persona, para los efectos prácticos, desordenado, porque tiene una voluntad individual que, en algunos casos, desarma un cuadro bonito, como cuando toma decisiones particulares o dice frases o chistes que se escapan. No es ordenado en ese sentido, no es un tipo disciplinado. De repente te puede tirar una talla al chofer del metro. No, que eso no fue talla, pero sí, quizás sí. Bueno, sí, fue una talla y generarte un hecho comunicacional con el sindicato del metro. Gratis, por lo tanto, él tiene un factor de desorden particular que de repente... el triunfo de la segunda vuelta lo había ordenado. Yo creo que en el fondo lo que pasó en la segunda vuelta fue algo que ayudó mucho al gobierno en su proceso de instalación, que fue, bueno, ganamos con una gran mayoría, entonces ahora hagámoslo bien, potenciemos los atributos de estadista, escojamos bien nuestras batallas, definamos 2 o 3 líneas de acción. Un Piñera con menos segundos en televisión, mucho menos que en el primer periodo, digamos, con mucha más participación de sus ministros, pero eso también, por su parte, le generó algo en contra. Él más guardado, sus ministros más expuestos, y la razón por la cual la desaprobación al presidente cae es por sus ministros. Entonces, la política es esto, es en el fondo el día a día, gestionar un día a día que se hace finalmente complejo, una fórmula muy difícil. Yo lo dije en una columna hace 5 meses. Se ha vuelto eso, yo creo que es parte del problema, ¿no? Que la incapacidad de mirar un horizonte lejano a asuntos de Estado, por ejemplo, que se solucionan no en un periodo presidencial, tiene que ver con que la cabeza está puesta en el día, en la semana. Pero porque el chileno está así, o sea, yo creo que claro, el Chile que gobierna Piñera este 2018 es un Chile completamente diferente al Chile del 2010. O sea, a los presidentes en tan solo 5 o 8 años les cambió el país, digamos. Hoy día tenemos un ciudadano mucho más exigente, mucho más intolerante, de satisfacción inmediata, que en los tiempos mejores no está dispuesto a interpretarlos como algo que va a ir ocurriendo en el tiempo, sino que requieren de una solución inmediata. Y por lo tanto, si mi vecina, si mi tía no encontró pega en estos 4 o 5 meses, los tiempos mejores ya no existen, digamos. Claro. Entonces, bueno, pero parte de la oferta política que se le hizo. Claro, cuando tú juegas que primero el huevo o la gallina, ¿no? Cuando tú juegas con valores absolutos en política, tienes el riesgo de esto. Ese es el riesgo de tiempos mejores, efectivamente. Pero, por ejemplo, mira, a propósito de esto, que es interesante, Piñera en esta campaña en particular, ¿creó en las expectativas o la opinión pública se autocreó las expectativas con él? Yo soy de la tesis de que en la primera campaña, en el Piñera del 2009, lo que hizo esa campaña fue inflar las expectativas con todo. Estrella multicolor, 6% de crecimiento, 1 millón de empleo, postnatal. O sea, fin de la delincuencia. Se acaba la fiesta. Ahí se inflaron las expectativas, todo lo que se pudo a más no poder, porque había que ganar por primera vez. En esta campaña en particular pasamos de una estrella multicolor a una estrellita nacional con 3 colores, bien moderada, sin promesas. No hubo promesas concretas. Y una sola frase, tiempos mejores, que funcionaba como un contraste a la percepción de desorden que había en el gobierno de la presidenta Bachelet. Los tiempos mejores eran una promesa completamente vacía. ¿Qué significa hoy tiempos mejores? No sabemos, porque el gobierno no nos ha dicho, el presidente no nos ha dicho qué significa realmente tiempos mejores. No, pero en la y por lo tanto en la opinión pública... En la campaña se le fue dando contenido y todo era inmediato, todo era... yo no sé si le dio contenido. Yo creo que la opinión pública... Sí. Pero espérate, ¿cuál es la promesa de empleo? No te digo de número, pero vamos a ver, pero decía, el crecimiento, porque va a haber más... Bueno, vuelve la inversión. Exacto, vuelve la inversión. Pero de nuevo, claro, por arriba. ¿Cuál es la propuesta en cuántos empleos se van a crear? ¿Cuánto va a crecer la economía? Bueno, hubo menos guarismo. ¿Cuánto va a aumentar la remuneración? Hubo menos guarismo, pero hubo mucha oferta. La oferta puede ser subliminal, puede ser, entre líneas, puede ser de distintas formas. Y la gente entendió que tenía que ser luego. Exacto. Y que iba a ser luego, y no está siendo tan luego, y eso le está... Sí, lo que pasa es que la oferta, a eso voy yo, que la oferta de tiempos mejores era un arma muy de doble filo. Porque si no tiene contenido... Lo asoció a inmediato. La gente lo asocia a lo que quiera, a lo que sienta, a cómo vive su vida.
No a una cuestión país, a una cuestión más bien personal. Entonces, si mi amiga no encuentra pega, ya los tiempos mejores no llegaron. Si mi empresa no le está yendo mejor, los tiempos mejores ya no llegaron. Si mi sueldo no aumentó, si fui a pedir un aumento de un sueldo a mi jefe y no me lo dieron, no hay tiempos mejores. Y se ha transformado en un cliché. Yo voy a reuniones de trabajo. ¿Cómo estáis? No, es que aquí no han llegado los tipos mejores. ¿Cómo va tu empresa? Es como conversación de taxi, con el taxista. Entonces hoy día esa promesa de campaña sin contenido, desde mi punto de vista, hoy día le está generando un daño de expectativa al gobierno. Ahora, están 45. 45 es una buena aprobación todavía. Un contexto. Piñera ganó con el 29% del 100%. Sí. Y tiene un 45%. Eso significa que todavía hay mucha más gente que no votó en las elecciones y que lo aprueba. Este es un fenómeno además mundial. Pero hay algo en la cabeza de Piñera que es muy exitista. Por eso te preguntaba particularmente por la dependencia de Piñera en las encuestas, la aprobación, la necesidad de ser reconocido, de ser siempre uno, ¿no? Y lo que tú muestras en la encuesta puede ser, claro, comparativamente al resto de América Latina, bastante bueno, pero lo preocupante es la tendencia, viene bajando. Pero mira, entonces se están poniendo en el escenario negativo. Y si sigue bajando, ¿qué hacemos? Porque hay una suerte de déjà vu, también hay una cuestión de inconsciente, de recordar el primer gobierno cuando estaban en el sótano. Lo que los saca del sótano son los cómplices pasivos a Piñera. Entonces, yo no sé por qué, o en ese momento, solo los cómplices pasivos. En ese momento empieza un repunte, de septiembre del 2013. Sí, pero ahí empieza a salir del hoyo. A mí me gusta mucho estudiar este tema y seguirlo y hacer análisis histórico. Esto es producto también de la normalidad. O sea, mira, las lunas de miel duran más o menos hasta septiembre. Lo que pasa es que el problema con este gobierno en particular es que se le adelantó el fin de la luna de miel muy rápido y estaba en un techo que no debió haber estado. Sí, efectivamente el 60% fue de alguna manera una ilusión. El presidente había estado en torno al 52, 53, pero se puso 60 por estas expectativas que se crearon. El fin de la luna de miel es normal. Y lo que viene ahora, y el presidente lo tiene que saber, son lo que yo llamo los años malditos. El año 2 y el año 3 son años malos. Aquí y en el mundo. El presidente va a pasar por un 30% de aprobación, haga lo que haga durante el frío y largo, duro invierno que dura 24 meses, más o menos, entre el año 2 y el año 3. ¿Y por qué es importante este proceso, este periodo? Porque este 45-50 es más o menos lo que te va a permitir a ti terminar el año de la recuperación, que es el año 4. A mí no me cabe duda que vamos a tener un Piñera en torno a su base de votación durante en julio del próximo año. 35. Vamos a ver, a menos que se pegue un condorazo y eso puede ocurrir. Pero ¿sabes? A menos que la guerra comercial entre China y Estados Unidos nos tenga con ollas comunes. Además, obviamente lo que no podemos saber, y a eso voy, es cuál va a ser la profundidad. O sea, puede volver a mostrar una encuesta un 15% de aprobación como lo tuvo la presidenta Bachelet, como un 23% que tuvo Piñera en el gobierno anterior. Eso ya no lo sabemos, va a depender un poquito de la coyuntura. Roberto, una pregunta, perdón. Cadem se le ha puesto el foco en algunas ocasiones y poniendo en duda su independencia en relación con Piñera, con el piñerismo. Bueno, también por tu participación en el gobierno anterior. Hoy día Cadem es completamente independiente del gobierno, tiene trabajo encargado por el gobierno, vive del gobierno total o parcialmente. A ver, Cadem es una empresa independiente, lo ha sido durante 43 años y que yo he trabajado hace, no sé, ya el 2013. Entre el 10 y el 13. Hace 8 años con Piñera me parece que es completamente irrelevante, cosa que además también lo hemos publicado y ya es. No, pero para que quede claro, porque a las encuestas se les puede criticar por su metodología o también. Exacto, por su afinidad. Por su afinidad, mira, porque las encuestas dan para todo. Nosotros tenemos contratos con el Estado desde más o menos el 2010. Porque un área importante de Cadem es medir temas de asuntos públicos. Y los contratos con el Estado son a través de Chile Compra, son licitaciones. A Cadem nunca le había ido mejor en esa área de asuntos públicos que con el gobierno de la presidenta Bachelet hace 2 años atrás, digamos. O sea, esto es un negocio que ha ido aumentando porque el negocio del Estado, la preocupación por el Estado por medir satisfacción con políticas públicas, evaluación de programas específicos, ha ido creciendo. Al Estado le está interesando más escuchar a la gente. Y eso ha ido aumentando un poquito la torta, de alguna manera, de cuánto le dedica el Estado a la investigación. Te digo, nosotros nunca nos ha ido mejor que con el gobierno de la presidenta Bachelet. Nunca. En ese ama grupo. A Bachelet. No, pero, no digo así como lo dijo Somerville en una época del lago. ¿Cuánto es del negocio nuestro? Nunca ha sido más de un 20%. Nunca.
o sea, el Estado, el gasto del Estado nunca ha significado para cada vez más El CADEM es suficientemente independiente como para criticar al gobierno y ser transparente en la información. Esa es la pregunta. Bueno, absolutamente. Y te lo pongo así. Nosotros hemos sido la encuesta que semana a semana ha mostrado la caída de la aprobación del presidente Piñera desde un 60% hoy día un 45%. Y no hay otra encuesta. Bueno, hay otras encuestas. Sí, hay otras encuestas que vienen después de nosotros a confirmar lo mismo que hemos dicho nosotros. O sea, nosotros hemos mostrado esa evolución de la caída en el presidente Piñera. ¿Están prestando servicio al Ministerio del Interior para encuestas? No, del Ministerio del Interior no. ¿Y a la presidencia? Tampoco. Ya. Sí por ejemplo, a la CGGOV le hemos prestado servicios, no de encuestas, de estudios cualitativos. Hay contratos, efectivamente, de ahí eso se pueden acceder a través de transparencia. Estudios cualitativos y no cuantitativos. Oye, hay montones de gente preguntando, se interesaron mucho de esto. Eduardo Erlandsen dice, ¿de dónde saca CADEM esos 18 millones de celulares que tú acabas de decir? Bueno, ¿Se compra eso? ¿Cómo? No, se construyen. ¿Por qué nosotros no comenzamos, cuando partió la encuesta del 2014, nosotros no teníamos base de celulares para poder hacer la encuesta en celulares? Y esa es una base de datos que se va construyendo en el tiempo. Hay sistemas computacionales que van generando números aleatorios, entonces tú vas construyendo la base de celulares. Y eso, y en el fondo nosotros hacemos muchísimos estudios, muchísimos. Pero, a ver, y tú los vas juntando en el tiempo. Pero de probabilidad, yo algo entiendo y algo estudié en su momento, la probabilidad de que tú repliques 18 millones de celulares que calzan con personas sobre la base aleatoria. Nosotros hacemos muchísimos estudios. Nosotros hacemos algo así como 1.500 encuestas diarias para millones de clientes. Entonces vas acumulando información y vas construyendo tu base de datos a lo largo del tiempo. Está bien, pero esa base de datos la construye porque nadie me ha pedido la autorización para que mi celular esté en la base de CADEM. Efectivamente. Por lo tanto, si es que yo te llamo y tú no quieres que te vuelva a llamar, nosotros bloqueamos ese número de teléfono y va a desaparecer. Fantástico. Pero tú tienes que haber llegado a mí por algún lado. No, es que podría ser aleatorio. O por producto de algún estudio antiguo que tenemos tu base de datos. ¿No hay una compra de bases de datos que se ofrezca en el mercado? Hay compras de base de datos, pero mi experiencia cuando yo las he visto es que en general son muy malas. Te ofrecen venderte 2 millones de números y esos números, 2 millones de números, la verdad funcionan menos de 100.000. ¿Es legal que tú puedas comprar una base de datos de personas? No lo sé, nosotros no lo hacemos. Que no han autorizado. No lo sé, la verdad no lo sé, no es mi tema de expertise y nosotros no lo hacemos, no compramos base de datos en el mercado, porque como te digo, en general, una vez probamos una base de datos sin comprarla y la base de datos es realmente mala. O sea, están, al menos lo que nosotros hemos visto, digamos. Como te digo, hicimos una prueba con esa base de datos que una vez activamos hace, 5 años atrás. Y la verdad es que fracasa porque si todos los números están apagados. Lo mismo cuando uno compra, alguna vez tratamos de acceder a una de mails, también todos los mails rebotan. Entonces en el fondo lo que nosotros vamos haciendo es construyendo información en relación a cómo vamos avanzando, cómo avanzan nuestros estudios. Ya, y eso, yo no entiendo cómo funciona eso, pero yo me imagino que en el caso de los mails. Pero mira, te lo explico así. De hecho, por ejemplo, la encuesta CADEM hoy día, que tiene ese marco muestral de 18 millones de teléfonos, nosotros para poder llegar a las 700 encuestas efectivas, hacemos casi 3.500 llamados. O sea, casi 3.000 personas, 2.800 personas nos dicen no quiero participar de la encuesta y quedan fuera, digamos. A eso tiene que sumarle los números que no contestan. Este es un trabajo muy arduo, el poder hacer efectivamente una buena encuesta. A mí me requiere de mucho contexto, requiere de mucho llamado. Para la campaña me llamaron de CADEM. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tú dijiste... ¿Yo contesto? ¿Contesté? ¿Pero cómo puedes contestar si tú eres una persona interesada, eres periodista? No puede ser. Yo no soy candidato a nada, pues. No, pero da lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? No dice que somos ciudadanos, que hay que ir a votar. En encuestas electorales, en la encuesta electoral, lo único que no pueden contestar en teoría son aquellos que están asociados a investigación de mercado. Nadie dice que un periodista no pueda responder una encuesta. Obvio. Sí, yo encuentro que sí, que tú eres el que da la ciudadano informado. Sí, no, su respuesta a mí me han llamado algunas veces, no CADEM, pero me han llamado, yo he dicho, perdona, pero yo soy periodista, yo trato sobre estos mismos temas con opinión y con interpretación todos los días. Puedo estar a los dos lados del escritorio. Claro, puedo estar a los dos lados del escritorio, no, muchas gracias. Y al tiro me dicen, ya, muchas gracias. Oye, Roberto, una pregunta antes de irnos.
¿Por qué tú dices que los derechos humanos o la agenda de derechos humanos no le impacta a Piñera? Porque creo que Piñera tiene credenciales en este tema desde, efectivamente, como tú dijiste antes, los cómplices pasivos, el cierre penal Cordillera, votó que no. O sea, él puede mostrar credenciales en el área de derechos humanos que creo que son hoy día indiscutibles. Pero ese capital se gasta con este tipo de cosas, pues. No, además porque la baja también no necesariamente solo Piñera, es el gobierno y son los partidos de la coalición. Es que yo creo que esto más bien le pega a los partidos, le pega más a la UDI. Seguro, eso es seguro. Que al gobierno. Yo más bien la duda que tengo en esta semana en particular es que el desorden instalado le pegue a Sebastián Piñera, y eso se puede efectivamente confundir desorden o derechos humanos, digamos, pero a Piñera en sí mismo no es algo que desde mi punto de vista le pegue. Yo creo que a Piñera lo que le ha pegado muy duro. En su base de apoyo, sacar a Rojas por presión de la izquierda. Yo creo que eso fue. Lo de Fonda en el núcleo duro de la derecha. Fue una rectificación, no fue presión de la izquierda, fue presión de un arco político. Por la lectura. De un arco político. La lectura que el frame del mundo de la derecha es esto fue por presión. Eso dice esa es por presión de la izquierda. La lectura simplona. La cultura simplona del problema. Yo me imagino que eso estuvo en la discusión. O sea, ¿cuánto de sacar a Rojas podría pegarnos a nosotros en ese núcleo más duro? En Chile todavía sigue habiendo un 20% de gente que tiene una imagen positiva del gobierno, de la dictadura de Pinochet, que cree que el gobierno que realizó fue un buen gobierno y sigue creyendo que... A nivel internacional es normal, es normal, un 20% normalmente. Entonces, el sector retardatario o retrógrado en la sociedad en general, que el problema es cuando crece. Claro, pero ese 20% existe, entonces efectivamente algo así puede incomodar. Haber sacado a Rojas puede haber incomodado a ese 20%. Si eso se expresa en el resultado, en el capital político de Piñera, yo creo que tengo mis dudas, creo que no es un gran tema, digamos. ¿Cuándo se va a saber? El lunes. O sea... Nos tenemos que ir. Oye, en todo caso, hay una cantidad, aprendiste todo totalmente de Twitter, ¿eh? Marceleita, es muy divertida Sé que todos deben tener el derecho a expresarse, pero lo pueden decir a su invitado de cadena que no grite tanto. Dice, me duelen los tímpanos. Tiene buen volumen. Yo lo tuve como alumno a Roberto en la Adolfo Ibáñez. Y él siempre era de entusiasta. De Bozarrón, sí, entusiasta. Buen volumen. Así que pero está. Tiene toda la razón. Chilenos todos. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias por la invitación. Y nos despedimos, Mirko, Federico, que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Actualidad con ojo crítico. Información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.